Adelante, doctor, cuando guste tiene el uso de la voz. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias. Muy bien, compañeras, compañeros, muy buenos días. Vamos a iniciar este módulo del Diplomado en Justicia Electoral Digital. Saludo a los participantes que hasta el momento están conectados. Adriana Minguera, Alison Vargas, Andrés Sánchez, Cindy Cristina Macías, Cristina Quirós, Dulce Benítez, Elizabeth Pamela Robledo, Enrique Coyotzi Gómez, Felipe de Jesús Martínez, Hugo Aguilar Castrillo, San Juana Jaramillo Jante, Uciel Octavio Ibarra y Jenny Karen Jacinto Juárez. Mucho gusto a todos. Creo que no recuerdo haberles dado, quizá Uciel, creo que sí, pero no estoy seguro. Me da gusto saludarlos. Bueno, yo soy Noé Corso, para los que no me conocen, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. He sido funcionario del tribunal, pues, por algunos años, desde 1993. Me ha tocado ser secretario de estudio y cuenta, instructor, coordinador de asesores de la presidencia, hasta magistrado electoral de la Sala Regional Guadalajara. Y posteriormente fui coordinador de la ponencia del magistrado González Oropesa en mi última estancia hasta 2016. De ahí me he dedicado a la consultoría privada, litigio y consultoría a partidos, candidatos, etcétera, etcétera. Y ahora he regresado por la generosidad del magistrado de la Mata y de la doctora Rubalcaba a la Escuela Judicial Electoral, al tribunal, a mi casa, y estoy muy contento de ello. Y bueno, pues estoy más contento además de participar en este diplomado que tiene, como ustedes se podrán imaginar, una rabiosa actualidad. Es el diplomado de mayor actualidad que tenemos en la escuela. En actualidad, no quiero decirlo eso en un sentido peyorativo respecto a los otros. Todos son actuales, ¿no? Todos son problemas importantes. Pero hay percepciones o hay visiones más teóricas, algunas más pedagógicas respecto al conocimiento de la ley, ¿no? Hay unos más jurídicos que otros, pero este es un sociopolítico jurídico pleno, ¿no? Porque, insisto, conlleva en sí mismo un tema, bueno, ya veremos los temas que incurre, pero bueno, esta nueva sociedad digital en la que nos encontramos, esta nueva sociedad tecnificada que ha crecido de manera descomunal en los últimos, pues, 25 años, con la aparición de los famosos teléfonos celulares. Las computadoras ya existían, el internet ya existía, pero la aparición del teléfono celular, de los teléfonos inteligentes, que son auténticas computadoras por las que prácticamente basamos nuestra comunicación, nuestra interacción social, pues ha generado una nueva forma de interrelacionarnos como sociedad, ¿no? Ya sabemos, ahora veremos muchos de los temas que se tratan en esta materia. Debo decirles que los estudios sociopolíticos, jurídicos, son pocos todavía, ya hay una producción que empieza a verse de manera importante, sin embargo, es escasa, ¿no? Yo recuerdo cuando ingresé justamente al Tribunal Federal Electoral en 1993, no existía literatura sobre derecho electoral siquiera, sobre elecciones, muy poquito. Literatura comparada, existía algo, por trabajos que ya conocen ustedes del profesor Dieter Nolen, de algunos temas españoles, italianos, pero realmente el derecho electoral en México se estaba construyendo, ¿no? No existía un sistema electoral mexicano. Y entonces todo lo que existía era una carpeta con trabajos de los entonces magistrados y funcionarios electorales, cuando el mejor de los casos, ningún teórico se acercaba a esa materia. Pues de igual manera pasa con este tema. Claro, este tema, pues insisto, surge con la aparición de ya la masificación de los teléfonos celulares. Vamos a ponerle un año fundacional para efectos mnemotécnicos, pero aunque realmente no fue, o sea, no es exacto ni preciso. Vamos a empezar. Yo recuerdo que en el año 2000 ya prácticamente todos en mi entorno utilizaban un teléfono celular que no necesariamente inteligente, ¿no? Ya estos teléfonos que hacen todo y por el que podemos compartir información, videos, fotografías, etcétera, etcétera, pues tendrán
un desarrollo de 15 años cuando más. Entonces, pues desde luego, pues estos nuevos cambios sociales, políticos, sociológicos, antropológicos, pues han ido caminando poco a poco con la velocidad, no con la velocidad, nunca con la velocidad con la que la realidad nos va, pues nos va inundando, nos va sumergiendo, ¿verdad? O sea, el contexto de la realidad es muy chistoso porque yo recuerdo cuando estudiaba Derecho, por ahí de 1987-88, las tesis ya empezaban a ser, las tesis profesionales, que desde luego las que se estimaban originales, yo espero que no haya muchas copias de esas tesis, pero recuerdo una muy significativa que decía el derecho a la saga de los hechos, ¿no? Ya existía en ese entonces, ¿no? Ese concepto de que el derecho se movía a remolque de los fenómenos sociales, políticos, culturales, ¿no? Así ha sido, y quizá alguien me podría decir, pues así tiene que ser, al final del camino, el derecho también es una expresión de la realidad y no necesariamente, y es más, es una de las aspiraciones, que no sea previsor y controlador de la realidad. El derecho de alguna manera surge un poco, ¿no? Como en este reglamento del contrato social, si me permiten la expresión, pero nunca se consideró realmente como una atadura de una evolución social o de un cambio, ¿no? Al contrario, todos los documentos han tenido esas cláusulas de salvaguarda, todos los documentos de derechos humanos, incluso constitucionales, esa salvaguarda del derecho a la revolución, ¿no? El derecho al cambio, el derecho a la movilización y al cambio político, ¿no? Son temas, pues, que son connaturales incluso a las sociedades, ¿no? Y las sociedades, pues, son un proceso constante en evolución. Ahora, en todas nuestras etapas históricas, en el conocimiento de la historia universal, particular de nuestro país, nunca habíamos visto un cambio tan vertiginoso en la materia electoral, en la materia político-electoral, como cuando se da la aparición de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Ustedes ya tuvieron, entiendo yo, de acuerdo al programa El Diplomado, ya un contexto general. Yo quizá estoy abundando un poco, pero es que me cuesta mucho trabajo arrancar un tema sin que yo les exprese mi punto de vista del contexto en el que yo lo veo, ¿no? En el que yo me he desarrollado, en el que he estudiado. Tengo 53 años y ya este año cumplo 30 de haber salido de la carrera de Derecho, y les vuelvo a decir, este tema de la justicia digital, cuando se propone o cuando se plantea como diplomado, pues me parece un tema, pues desde luego súper oportuno, súper necesario, pero digamos con una ausencia de información muy importante. Entonces tenemos que rascar fundamentalmente, ¿no? En los documentos, pues, de algunas instituciones, idea internacional, por ejemplo, en temas democráticos, en el tema de estudios de la ONU respecto de estas nuevas realidades sociopolíticas relacionadas con las herramientas digitales, con conceptos como el ciberespacio, etcétera, etcétera, etcétera. Y arranco poniéndoles este ejemplo, ¿no? En el que ya todos ustedes los veo, todos son muy jóvenes, quizá alguno por ahí anda de mi rodada, pero la verdad es que vemos este tema de que cómo a través de estas herramientas, ¿no? Nos enteramos hoy en día de todo digital. Hasta hace, pues, ¿qué les voy a decir? 6 años, quizá. Yo era un consumidor regular de una suscripción impresa de los periódicos, de un par de periódicos. Hoy en día me llamó la atención ver en el aeropuerto algunos ejemplares impresos, ya cada vez los veo menos. Pero, ¿qué les quiero decir con eso? A raíz de esa compra personalizada, de ese esfuerzo, de ese gasto económico, ¿no? Yo me enteraba un poco de las noticias, y desde luego en las noticias que en diversos horarios del día se daban o se generaban en los canales de medios masivos de comunicación, como son la radio y televisión. Hoy en día no tenemos que esperar eso, compañeros, ¿no? Hoy en día, de los eventos que pasaron en Matamoros el fin de semana pasado, nos enteramos de inmediato, abriendo nuestro navegador de Google, abriendo nuestro
nuestro WhatsApp, abriendo nuestra Instagram, o sus Instagram yo no tengo, sus Facebook yo no tengo. Todo ese tipo de redes que son comunes hoy en día, son medios, pues son redes sociales, su nombre lo indica, ¿no? O sea, las redes sociales son un espacio donde la sociedad confluye, se desarrolla, se comunica, se expresa, ¿no? Hoy en día ahí lo vemos de inmediato. Hoy en día si tiembla en este momento en China, en Turquía, en Mongolia, lo sabemos en 3 minutos. En 3 minutos lo sabemos. Es impresionante. Bueno, pues ese fenómeno, digamos, comunicacional, de realidad comunicacional, que podríamos decir es un espacio, es una realidad, una información que se da en un espacio virtual, aunque los hechos sean reales, ¿no? Pues ahí se genera todo nuestro espacio de consumo de información, incluso de conocimiento, compañeros. Ahora ya no digamos con esta nueva aparición de este famoso chat GPT, ¿no? Donde ya lo probé yo, compañeros, ya lo tengo instalado en esta computadora donde les estoy hablando, y la vez que lo instalé la semana pasada, estaba yo tratando sobre un tema de, pues creo que derechos políticos y derechos humanos. Y entonces le pregunté al chat GPT, que yo no sé cómo obtener o me atonté y nada más tuve la versión en inglés. Entonces le puse en español, ya que me registré, etcétera, etcétera, en español, dime cuál es la relación entre derechos políticos y derechos humanos. ¡Rúmbale! Y me sacó, como lo han visto todos, y yo no lo podía creer, una página muy precisa de lo que yo quería decir, lo que yo estaba buscando, ¿no? Con base en la inteligencia artificial. Entonces, compañeros, ya hoy en día los muchachos, los muchachos, los jóvenes como ustedes, pues incluso los mayorcitos tramposones como nosotros, ¿no? Vamos a recurrir a esa herramienta para poder, ya no vamos a ir a Wikipedia y a hacer copy-paste ni a sacar cosas, no, eso ya se quedó atrás. Ya hoy en día vamos a preguntarle al chat GPT qué elementos necesitamos en nuestro trabajo y nos puede dar lo que quieran, compañeros. Bueno, dicen que esas herramientas van a sustituir los trabajos del futuro. Perdón, Alison, Elizabeth, Cristina, Jenny, que son las que tengo en la visión ahorita. Oye, bueno, Hugo Aguilar. Eso, perdónenme, o sea, a mí me rebasa, tengo 53 años, Uciel, no sé, ustedes como jóvenes, a lo mejor ustedes lo ven como algo normal en la evolución natural de estas nuevas herramientas, porque ustedes nacieron en ese tema. Mi hijo, que tiene 20 años, va a cumplir 21, está en segundo semestre, en tercer semestre de la carrera, pues ya no se sorprende nada de eso. Le dije, mira, hijo, lo que ya descubrí, ay, papá, o sea, como diciendo, no lo habías visto, no sabías eso. Bueno, pues eso es lo que ocurre en este nuevo espacio, ¿no? Este nuevo espacio, naturalmente, pues tiene repercusiones en nuestra materia que tiene que ver con constitucional, que tiene con teoría política y que tiene que ver con derecho, ¿no? Nuestro tema se llama Estado Constitucional, Democracia, Derechos y Justicia Digital. Bueno, pues ya saben de qué va el tema, compañeros. Les digo de antemano en qué va a cerrar vamos a tener 2 sesiones, la de hoy y la del lunes. Hoy vamos a platicar de todos estos conceptos políticos, sociológicos, quiero escuchar sus puntos de vista, ¿no? O sea, que un poco que reforcemos este contexto que ya les dieron en 2 clases, ¿no? Y sus implicaciones naturales en el tema del Estado constitucional de derecho, en el tema de la democracia en específico, en el tema de los derechos, que es importantísimo, y luego esto cómo impacta en la justicia digital. Ya la justicia digital, ya digamos, es la forma de aterrizar todos estos conceptos que les estoy diciendo, ¿no? Pero, perdón, lo importante, insisto, es que platiquemos un poco de esta incidencia, ¿no? Y pues aquí les puedo, por ejemplo, ir en este planteamiento del tema, viendo la presentación, compañeros, no sé si la ven bien, no sé si se ve bien todas, sí lo ven bien, ¿verdad? Más o menos está en buen espacio. Incluye estos temas de los que he hablado de manera absolutamente desordenada y apretada en este primer espacio. Tiene que ver con estas nuevas herramientas tecnológicas en esta sociedad del siglo XXI, las relaciones entre Internet y democracia. Internet,
como una descripción genérica de todo lo que les he platicado, ¿no? El Internet como ecosistema, como medio ambiente. Hoy en día, compañeros, ¿quién de ustedes no tiene Internet o qué les pasa cuando se les va el Internet? En su casa, en su oficina, en el parque, cuando están consultando alguna cosa o viendo alguna red social o están tuiteando algo. Bueno, el Internet es el ecosistema donde hay. Antes, compañeros, fíjense, yo estudié el doctorado en Derecho Constitucional en España en 1995 y 1996. En ese entonces estaba de moda la teoría democrática de Giovanni Sartori. Muchos de ustedes lo han oído, un teórico italiano, a mí me parece de los tres grandes del último siglo, con Bobbio, con Sartori y con Ferrajoli, en mi opinión. Claro, algunos, Ferrajoli más jurídico, Bobbio más político, Sartori en una intersección entre política, sociología, etcétera. Pero bueno, en ese entonces estaba de moda, compañeros, el concepto de, bueno, él lo acuñó y entonces se puso de moda, particularmente en España, en Europa, el tema del homo videns. Y hacía referencia, compañeros, a este hombre, a este ser humano, perdón, compañeras, cuando haga ese tipo acaba de pasar el 8 de marzo, el 9 de marzo, qué bueno que no nos tocó porque a lo mejor no hubieran tenido clase. Yo les digo, discúlpenme en el tema del lenguaje no inclusivo que no sé manejar, se los confieso. Lo respeto, me parece algo necesario y créanme que estoy trabajando en ese esfuerzo. Pero cuando hable naturalmente de algún concepto que pueda ser masculino, entiéndanmelo que trato de hacerlo de manera neutra, ¿eh? Les pido esa disculpa. Pero bueno, ese concepto que acuñó Sartori era el del homo videns, del hombre que ve, del hombre vidente. Vidente no de imaginar horóscopos ni de ver el futuro, no, de ver la realidad a través de dónde, a través particularmente de la televisión. Esto se escribió en 1990, 89, 90, compañeros. Y entonces, en ese entonces estaba la primacía brutal de la televisión como medio de comunicación de masas que nos guiaba, que nos marcaba agendas, que nos daba contornos de comportamiento, que nos enseñaba las noticias del día, que nos daba la realidad. Bueno, en ese contexto, decía Sartori, la democracia está en un riesgo pavoroso, ¿no? La democracia, bueno, está del concepto de democracia griego y casi ideal, donde en el ágora pública se discutían las propuestas, se debatían ideas, ¿no? En una sociedad, pues realmente ilustrada, ¿no? Como era la sociedad griega, estos clásicos griegos, ¿no? Pero, y donde surge nuestro concepto de democracia, pero no, él decía, esa ágora pública que se ha ido descomponiendo con el paso de los siglos, naturalmente, hoy en día está en el peor de sus estados. ¿Por qué? Pues porque en el noticiero de las 9, donde yo quiero saber cuáles son las propuestas o las políticas o las ejecuciones de las acciones de mi gobierno, del gobierno que me rige a mí, hoy en día el noticiero me pasa el rompimiento de la pareja de Alain Delon con Catherine Deneuve, ¿no? El nacimiento de la vaca que se clonó o de la oveja que se clonó y que tecnológicamente es una gran cosa, ¿no? Y no le salieron 4 patas, sino 5 patas, ¿no? Y luego el accidente, bueno, la pelea que se da en el metro de Bombay o donde ustedes gusten y manden, ¿no? Entonces, la agenda noticiosa, la agenda informativa, la agenda visual, sustituía un poco al debate de las ideas, ¿no? Sustituye a ese medio ambiente informado, que, insisto, realmente, idealmente nunca ha existido, compañeros. Es un concepto ideal. O sea, incluso yo creo que en Grecia, que podríamos ver de la forma más cercana en ese sentido, según cuentan todos los politólogos, pues desde luego que, o sea, nunca ha sido ideal, pero es cierto que nunca había estado tan desinformado, o sea, nunca había estado tan manipulado. Entonces, decía Sartori, esto pone en riesgo la democracia porque entonces la democracia ya no es realmente lo que individualmente la persona procesa, identifica, elige, sino que ya nos es condicionado y evidentemente recurre ahí a teorías psicológicas, en fin,
es una mixtura de ciencias y disciplinas humanísticas en donde se dice, claro, estamos condicionados por esta nueva cultura de la televisión y entonces eso, desde luego, desordena los procesos democráticos y entonces hoy en día, decía en ese entonces, las campañas políticas se desarrollan en el contexto de la televisión. Y entonces en el contexto de la televisión, compañeros, pues el tiempo cuesta, ¿no? Y el tiempo es limitado. Y entonces nuestra visión del mundo se hace estrictamente así, ¿no? Entonces, pues Sartori alegaba, ¿no? Y ponía en riesgo ese tema. Para él, los sistemas democráticos estaban en auténtica crisis con base en esta realidad, pues, social, ¿no? Que se estaba dando con la deformación y con la auténtica prevalencia de los medios masivos de comunicación. Decía, cada vez la gente lee menos el periódico, y en efecto, los periódicos que fueron también grandes informadores y grandes centros de debate público en el siglo XX, todavía incluso, pero cuando el Internet arriba, las tasas de las tasas de público suscriptor a los periódicos bajó 50, 60, 70%. Incluso las páginas de Internet hoy en día, compañeros, si ustedes ven de los medios informativos tradicionales, de los periódicos, El Universal, Reforma, Milenio, La Jornada, que más se ven, tienen 11 millones de vistas diarias. 11 millones. En manera impresa, creo que el Universal nunca llegó a publicar o a imprimir más de 1 millón de ejemplares. Nunca. Sin embargo, hoy en día 11 millones lo ven. Compañeros, ¿saben cuál es el listado nominal para 2023, 2024 se está previendo? Aproximadamente 95 millones de mexicanos. De esos 95 millones de mexicanos, vamos a suponer que todos los que ven esa página del Universal son mexicanos. Bueno, pues de 95 millones potenciales, 11 millones ven una página de un medio de comunicación tradicional que se supone, tienen muchísimos más controles de veracidad, de profesionalismo en el desarrollo de la información, o sea, digamos, de mayor certeza o credibilidad en las informaciones que pasan. Claro, muchos de ellos se dedicaban exclusivamente también a manipular la información, etcétera, etcétera, pero no ese es el debate al que quiero entrar. O sea, hoy en día, ese modelo de 1990, 96, 2000, compañeros, ha mudado permanentemente. Ya incluso hay quien augura la desaparición total de los medios impresos. Bueno, los libros, compañeros, gracias a Dios existe todavía una población lectora que ha hecho que los libros físicos no desaparezcan, pero ya todo se encuentra también por conducto de los famosos ebooks. Casi todos los textos tienen esa posibilidad de ser encontrados y leídos y consultados en bibliotecas virtuales, en dispositivos electrónicos. Y entonces, insisto, incluso esa información, ¿no? Que se supone una información seria, rigurosa, individual, intelectiva, pues ha ido transformando su manera de ser presentada hacia medios electrónicos. Entonces, insisto, estas relaciones entre Internet y la democracia, compañeros, pues ha generado, insisto, nuevas realidades, nuevos sistemas de comunicación que tenemos que ver cómo afectan a nuestros procesos democráticos. Yo creo que de lo que vamos a platicar o lo que ya platicaron, muchos son conscientes hoy en día. Sin embargo, creo yo que nunca somos tan conscientes de ello. ¿Por qué? Porque, insisto, se ha vuelto en una herramienta cotidiana, permanente y necesaria. Yo compañeros, el teléfono, yo que soy veterano, hasta hace, pues, ¿qué les gusta? 5 años lo consideraba un mal necesario para comunicarme. Hoy en día, compañeros,
paso 7 horas al día de mi tiempo de pantalla, me espanta los domingos, que me da el reporte semanal, 7 horas diarias paso en esto. Créanme que no viendo el Instagram, no tengo, no sé ni el Facebook, ni esas cosas. Pero bueno, puede ser en WhatsApp, puede ser en el Internet y puede ser consultando cosas y hablando por teléfono. Entonces, son 7 horas, compañeros. Mi hijo no se separa de la computadora, trae su computadora para todos lados, más su teléfono, ¿no? Entonces, compañeros, insisto, esta nueva forma, ahí se genera. Hoy en día a la gente, compañeros, no le gusta hablar por teléfono, no le gusta hablar por teléfono. Entonces, todo es vía redes sociales, esta cosa del WhatsApp. Y entonces, hay compañeros, son muy jóvenes como ustedes, que además tienen una manera de procesar las cosas muy raras, porque va muy rápido. Entonces, le dicen en una línea, hola, en otra línea, buenos días, estás preparado para tal, tal, tal. Y son 37 líneas, compañeros. Yo las empiezo a leer, compañeros, y yo en una de esas me emociono, le quiero contestar, y él está, o el que está está de friega loca, dándole fuertísimo. Y mi pregunta que yo le quería hacer al principio le quedó hasta arriba. Y entonces le dije, entonces, ¿a qué hora nos vemos? Entonces me pregunta al final, ¿y a qué hora nos vemos? No, eso te lo contesté hace 3 minutos, hermano. Bueno, ya te puse, incluso yo soy así muy puntilloso, le pico, allá arriba te lo preguntaba, lee el chat. Bueno, eso, compañeros, también genera una distorsión en la comunicación, una distorsión total. Bueno, imagínense ahora, perdón, pero es que este tema me apasiona, en serio. Imagínense los grupos de WhatsApp del trabajo y de la oficina. No, pues es un auténtico desorden, pavoroso. Así se rige nuestra vida. Así se rige nuestra vida. A ver, un chat de 10 personas, suavecita. Un equipo de 10 personas. Oigan, de la maestría, nada que sea de vida o muerte tampoco. Oigan, ¿qué dijo el profe que íbamos a dejar? Hijo de la trompada. 37,000 contestaciones, todas distintas. Todas, nadie entendimos claramente qué era lo que era. ¿Por qué? Porque a lo mejor todos, si nos ponemos a platicar, lo entendemos permanente, pero en la manera de escribirlo, todo el mundo lo entiende distinto. Entonces, compañeros, ese simple hecho, insisto, de que nuestra realidad se ha vuelto virtual, entonces yo por eso prefiero las llamadas, porque en las llamadas como que queda un poco más claro por lo menos, y al final, bueno, las mamás de las escuelas, no quería yo llegar a eso, Cindy, pero desde luego, no, bueno, gracias a Dios, mi mujer es muy cuidadosa de eso y no se mete normalmente, pero sí a veces los lee y se pega unas carcajadas sensacional. Porque además en los distintos chats se complementan diversas personalidades. La trabajadora, la metiche, la seria, la independiente, la que se enoja. Entonces es una confluencia. Bueno, ahí estamos viendo, compañeros, nuestra conversación pública se distorsiona. Nuestra conversación pública genera debate, genera enojos. A lo mejor yo no conozco a Rosalba, vamos a ver un chat de papás, a Pepe, ahí aparece un tal Pepe. Y el Pepe siempre es un pinche, perdónenme, siempre es un reventador de la conversación, tal o cual cuestión. Bueno, pues Pepe lo odio y hasta si puedo lo bloqueo y bueno, lo saco del chat si soy administrador. En fin, ahí se dan nuestras disputas, nuestras rencillas. Imagínense ahora, compañeros, ese es un ejemplo de esta herramienta digital. Ahora vamos al tema justamente de las comunicaciones en las redes sociales, Twitter, las páginas electrónicas, donde hoy en día, además, compañeros, todos sabemos que, pues eso ya lo vamos a ver ahorita, ¿no? La reconfiguración de la escuela pública. Aquí hay nuevas oportunidades de comunicación política porque aquí todos le entramos, compañero, o todos tenemos riesgo o posibilidad de entrarle. Entonces, eso genera una realidad que antes no existía. O sea, en mis épocas, la apatía juvenil, que quizá no era tanta en la generación que yo recuerdo, mi generación, pero que sí existía, desde luego, siempre ha habido apatía juvenil, pero se genera en un contexto totalmente diverso, porque
nosotros no podíamos participar, uno no quería participar porque ¿cómo íbamos a influir? Hoy en día, desde este espacio, pues yo me siento que puedo liberar mi opinión y la libero si puedo. Normalmente la libero, ¿no? Y entonces eso empieza a formar parte, insisto, de una nueva, insisto, de una nueva confluencia de mayor participación ciudadana. Entonces, esta esfera pública, hoy en día virtual, pues es mucho más sencillo que se desarrolle, no, con muchísimos problemas, ya lo saben, muchísimos problemas. Pero de que es cierto, de que este tema ha generado una auténtica, pues digamos, reviviscencia, como le dice la Corte cuando deja vivas algunas leyes que ya habían sido abrogadas, la reviviscencia de una sociedad que estaba letargada, hoy en día, digamos, el opuesto es el que se ha dado, ¿no? Hoy en día estamos en una explosión terrible, bueno, terrible, sorprendente de participación política, ¿no? Esto, compañeros, pues, aterriza en este concepto de que estamos en una cibersociedad, en una ciberdemocracia. Desde hace mucho tiempo, compañeros, en Europa se les llama mucho así, los famosos cibercafés, ¿no? Ya la gente va a hacer uso de las computadoras cuando no tiene una a la mano, cuando no tiene un teléfono inteligente, no tiene datos. Incluso cada vez van desapareciendo también más estas vías, ¿no? Pero, ¿a qué quiero decir? Estas nuevas redes tecnológicas han cambiado el concepto social en todos sus términos, en todos sus aspectos. Entonces, compañeros, esto ha dado un nuevo concepto a redes, a nuevas redes sociopolíticas virtuales, a una nueva ciudadanía, a un nuevo concepto de ciudadanía, ¿no? Ojo, a ver, y esto es muy importante, estos no son, digamos, estas ideas que les estoy plasmando son producto de varios autores, de Harris, algunos españoles como La Calle, algunos estudios del chileno O'Donnell, hay desde luego puntos de vista sociológicos, políticos, pero no hay, digamos, un aterrizamiento todavía, no hay un consenso teórico entre la relación que existe todavía entre democracia e Internet. Hay como un desarrollo, un desplante de los problemas, que es un poco lo que estoy haciendo yo, ¿no? Que estoy empezando a hacer yo, ¿no? Sin embargo, hay claras evidencias de que la participación democrática está ampliada en este contexto, ¿no? Sin embargo, esto, compañeros, pues empieza a tener ciertos problemas, ¿no? Como ya somos productores individuales y destinatarios de la información, contenidos de cualquier índole, bueno, insisto, yo me sorprendo de verdad porque yo era de los que crecí con la idea, perdónenme este tipo de cosas, pero son ejemplos que de verdad, en mi opinión, significan todo en un cambio de reconfiguración, incluso de creencias personales, no religiosas, de creencias personales, ¿no? Yo crecí con la idea de que comer huevo producía colesterol y entonces me lo prohibían y era la cosa peor de la vida comer huevo. Hoy en día, compañeros, resulta que hay que comerse 45 huevos a la semana para estar sanos, porque son la mejor fuente de alimentación del mundo, según cuentan diversos estudios médicos. Y entonces los aceites con los que crecimos todos, de girasol, de cártamo, el capullo, lo que ustedes gusten de chiquitos, son el peor veneno que puede existir para la alimentación. Todo eso, ¿dónde se ha dado? En ese espacio de comunicación y de información virtual. Entonces, eso que no es político, ¿no? Que es estrictamente personal, se genera incluso en ese ámbito donde yo me informo hoy en día, no en publicaciones especializadas, ni en lo que me dice mi doctor, sino lo que dice un sujeto que aparece o que publica cosas. También es muy común en estos temas de WhatsApp que les manden a uno ligas de informaciones, noticias, etcétera, etcétera. Por eso les digo, yo no tengo redes sociales, pero a mí me mandan enlaces de TikTok, de Instagram, de Facebook, para que yo los vea, y le pica uno, y bueno, siempre le dice uno que si quiere uno meterse a la página, ¿no? No, pero puede uno acceder al contenido. Entonces, insisto, estas redes sociales dominan todo. Pero entonces eso, compañeros, hace que nos fragmentemos naturalmente. Ya es más fácil que hoy en día yo tenga una opinión informada de cualquier tema o de casi cualquier tema, o por lo menos del tema que me interese. Y hablando de política, pues
a quienes nos interesa la política, pues ahí estamos, ¿no? Yo soy, espero que lo crean, bajo protesta de decir verdad, soy un convencido de la imparcialidad. Yo no creo en los partidos políticos desde que soy pequeño, compañeros. Desde que yo soy pequeño, yo sí viví un poco esta pulverización, este desmoronamiento del régimen del partido único aquí en nuestro país, del PRI, y el advenimiento de la pluralidad política. Yo voté por primera vez en la elección de 1988 y yo fui recipendario de ese tipo de cosas. Y algo me quedó claro desde siempre, y por fortuna me trajo hasta estas lides de la justicia electoral, porque la imparcialidad es un requerimiento ético y orgánico de quienes nos dedicamos a esto. Yo no creo en los partidos. Creo que son instrumentos necesarios, creo que son males necesarios, pero bueno, son instrumentos de formación política y de participación y de acceso al poder público que no podemos sustituir, no podemos cambiar. Lo ideal sería que hubiera las mayores posibilidades de crear partidos políticos, pero eso incluso en la historia reciente ha demostrado tampoco ser la solución a nuestros problemas políticos, sociales, económicos y culturales, ¿no? Sino que, pero bueno, yo siempre he creído en el tema de la imparcialidad, pero yo como lector interesado en el espacio público, en la política pública, hago corajes todos los días me enojo y reacciono ante una mañanera del presidente, una noticia de un gobernador que está feliz ahora porque llega a la planta Tesla y luego me enojo con los dos porque los dos se atribuyen el triunfo, ¿no?, de esa negociación y uno dice que fue el otro, en fin, como un ejemplo, ¿no? Y me da coraje. Y yo vivo en un estado distinto. Pero lo que les quiero decir es, reacciono, me enojo, me pone, y ya soy una persona, se supone, grande, madura, pero pues soy una persona política, ¿no? Entonces, decía el maestro de la PES, en paz descanse, que el que no tenía preferencias políticas era un extraterrestre. Por muy pasivo y por muy desinteresado que seas en estos temas, todos tenemos preferencias, visiones, incluso hasta posibles ideologías políticas, ¿no? Una cosa distinta es cómo las expresemos, dónde las expresemos y con qué intensidad las expresemos. Pero yo les digo, a mí sí me calienta, y eso hace que desde luego, pues lo que yo considero mi posición imparcial sea cada vez más rabiosamente fuerte, ¿no? Y ahora en este famoso diferendo público, perdón, pero es que el tema se da para esto, o sea, el tema es justicia digital, es democracia, Estado constitucional de derechos en esta época del ciberespacio, ¿no? O sea, ahí es donde se da estos problemas. Bueno, ahora en el diferendo que se ha dado entre el partido del gobierno, el presidente y el Instituto Nacional Electoral, es imposible que yo no tome partido, o sea, es imposible. Pero al mismo tiempo veo también en el ánimo de tratar de ser objetivo, de tratar de ser objetivo, en la medida en la que mi frialdad, el temple de mis emociones me lo permite, ¿no? He tratado de ver que, bueno, pues también la cuerda se ha tensado del otro lado. Yo creo que es inevitable, ¿no? Porque creo que tanto el presidente del Instituto Nacional Electoral ha hecho una labor muy valiente de la posición del instituto, de ellos mismos, pero creo que ya el tema se ha justamente polarizado, ya la liga se estiró mucho y ya cada participación que se da, entonces ya significa estar en un bando o en otro. Y yo, híjoles, todavía me resisto a creer que la vida es blanca o negra. Es cierto que existen blancos y negros, es cierto, pero hay miles de matices y miles de matices a los que se puede decidir pertenecer. Entonces, y claro, hay quien ve eso como una tibieza, hay quien ve eso como una falta de posicionamiento, en fin, eso ya estamos hablando de materia estrictamente política. Pero bueno, les vuelvo a decir, yo ya formo parte de una fragmentación, de un bando en esta discusión pública, ¿no? Entonces, esta dimensión, compañeros, estoy en este segundo punto de nuestra presentación,
genera un debilitamiento de la dimensión republicana, nuestra república como una confluencia de individualidades, de seres humanos inteligentes con derechos capaces, ¿no? Se vuelve un debate ríspido, un debate entre contrarios, ¿no? Y entonces estamos hoy en día, compañeros, no es ningún secreto para nadie, en una sociedad, en un debate polarizado, insisto, buenos contra malos, ¿no? Conservadores contra liberales, capitalistas contra socialistas, derecha contra izquierda. Eso ha existido siempre, es cierto, pero en el debate, en el intermedio, existían argumentos. Existían argumentos. Hoy en día ya no hay argumentos. Si alguien escucha argumentos de la izquierda o de algún partido político para presentarse como de izquierda, pero que son contrarios a la unión de personas del mismo sexo, pues entonces no parece que el partido de izquierda sea de izquierda tradicional realmente. Y alguien me puede decir, por ejemplo, es que licenciado, pues es que está usted justamente instalado en la antigüedad, evolucione. El concepto de izquierda no es un concepto tradicional ni fijo. Y es cierto, claro que es cierto. O sea, se ha transformado, pero entonces, insisto, esas viejas concepciones políticas que nos servían para identificar incluso bandos políticos en una sociedad, se desvalecen, se disminuyen. Entonces, hoy en día, ¿cuál es tu posición política, Uciel? Pues a veces prefiero yo, por ejemplo, decir, yo soy de centro. Por ejemplo, Uciel, ¿tú qué te consideras? ¿De izquierda, de derecha, de centro? ¿O crees que ya no sirve esa distinción? Con confianza te pregunto, ¿eh? Digo, si no quieres participar, me dices, ahí abre tu... No, sí, está bien. Yo consideraría que sí, algo como de centro, porque como que hay, tampoco siento que es un poco extremista ambos lados, y cada uno tiene una cosa buena que rescatar. Entonces yo consideraría que podría ser de centro, así como lo menciona. Gracias, gracias. ¿Alguien que quiera decirme algo respecto a lo que estamos platicando? Le pregunto, los ratitos les voy preguntando directamente, no es más que con el ánimo de enriquecer la participación. No me gusta, y de verdad se los digo en serio, no, justamente como pienso en la pluralidad y como soy miembro de la imparcialidad, no me gusta que mi voz sea la única que se escuche, ¿no? Yo tengo una cierta forma de pensar y me gusta que disientan de mí y no me voy a enojar, se los juro, absolutamente. Esa es parte del compromiso que yo tengo al momento de ser profesor. Ya a mí me tocó mucho tiempo dar clases de Derecho Romano y Derecho Constitucional en la escuela de la que egresé y bueno, pues en ese entonces era yo más joven, muy joven, no, pero sí más joven, y yo tenía, por ejemplo, el tema del argumento de autoridad. Entonces, además, mi escuela era muy formal, etcétera, etcétera. Entonces, era así como lo que decía el profesor era lo que había que seguir, lo que había que anotar y lo que había que decir. En este tipo de diplomados, en este tipo de espacios, ya para gente profesional, para gente más madura, yo esperaría que todos formaran parte de esa comunidad, ¿no? Que piensa, que disiente y que dialoga, ¿no? Y que admite que hay puntos de vista que a lo mejor no había visto, ¿no? A mí me pasa mucho eso, que de repente en un debate donde yo pienso que yo tengo una posición inflexible ante ello, hay argumentos en contra que me hacen reflexionar, y si bien no necesariamente cambiar mi opinión, pero sí pensarla mucho más en serio, ¿no? Esa es una gran virtud de este nuevo espacio. Tantas opiniones, compañeros, nos dan más herramientas. El problema es que el conflicto, el tema social, está, a ver, digamos, ¿cómo explicarlo sin que caiga yo en una mala concepción teórica? Insisto, el que cada individuo sea receptor y productor de sus propios mensajes y de su propia ideología y de su propia posición política, pues también a veces nos hace ver, insisto, que podemos tener incluso posiciones contradictorias en ciertos temas, por decirles algo, y es un tema, y no voy a entrar a ese debate, pero les platico cuál es mi punto de vista. Por mí, el tema de las uniones de pareja, que se unan, se casen quienes quieran entre quienes quieran. No tengo problemas respecto del reconocimiento de la
de la comunidad esta LGBTQ y más, perdón, todas las categorías, que se casen quienes quieran, no binarios con no binarios, hombres con mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, trans con trans, no me importa. De verdad, en serio se los digo, me parece que es un derecho con natural. Que cada quien se asuma también ese tipo de géneros. Es un tema, además, creo yo ya, que ya está superado, por lo menos empieza a estar superado. Bueno, hay mucha gente que no lo supera, pero yo creo que ya en la realidad, ¿no? Es imposible negar todo este tipo de categorías, ¿no? Y estos reconocimientos que se están dando desde la esfera jurídica a los derechos de estas personas, ¿no? Ahora existen, insisto, insisto, una multiplicidad de asunciones en este tema que quería yo llegar, que era el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? O sea, cada uno de nosotros es libre de formar su personalidad, sus creencias, sus preferencias, sus gustos, absolutamente sin la restricción de ninguna imposición de un derecho respecto del Estado, ¿no? Incluso las convenciones de derechos, ustedes saben, cada vez interpretan o nos obligan a interpretar todos los conceptos de la manera más favorable para la persona. Y entonces esto, insisto, genera una posición que yo digo, yo respeto, me parece muy bien, y claro, todos los derechos, compañeros, todos, o más bien, ninguno es absoluto. Yo tengo libertad de expresión, sí, maestro, tiene la libertad de expresión hasta en tanto no generes una violación a un derecho de tercero, mientras no calumnies a alguien más, mientras, en fin, etcétera, 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 todos lo sabemos. Entonces, desde ese derecho que pareciera tan libre y tan irrestricto, que es el de la libertad de expresión, vemos, y más en materia política, vemos que hay diversos límites. Ahora, el punto de que esta nueva cultura se enseña a las nuevas generaciones, hay muchas corrientes, fundamentalmente he visto, no dudo que hayan más, pero en Estados Unidos hay férreos defensores de que eso no se enseñe, esos derechos no se enseñen a sus niños, porque sus niños se contaminan. Lo respeto esa posición conservadora, pero a mí me parece que si esto se ha reconocido como una realidad social, en donde los seres humanos, los individuos reclaman esos reconocimientos al libre desarrollo de su personalidad, pues eso es algo que va a ser permanente. O sea, no hay manera en que un sujeto no quiere que su hijo conozca desde que es pequeño que hay diversas preferencias sexuales para que no se vaya a desviar, lo estoy diciendo en términos, sí, estoy hablando desde la óptica de un conservador, pues a lo mejor en la escuela de chiquito no, pero luego lo va a saber más grande. Entonces, negar esas realidades, negar esas cuestiones, me parece que es contrasentido. Me parece que es contrasentido. En consecuencia, compañeros, yo estoy de acuerdo en que todas esas parejas puedan adoptar a un niño. Yo sí creo en eso, pero mi esposa es una rabiosa, se queda hasta el primer punto conmigo. De la adopción, ya no, ahí sí ya no platicamos, porque ella es una rabiosa opositora a ese tema. Bueno, esto, compañeros, les vuelvo a decir que podría ser una lícita o que puede ser una lícita confluencia de ideas y posiciones en determinados sentidos, por ejemplo, en el reconocimiento al libre desarrollo de la personalidad. Desgraciadamente, al momento de polarizarse y del respeto hacia el disenso, se generan distorsiones. Entonces, una dimensión republicana es una dimensión donde se supone un respeto a la esfera de derechos de los demás. Y aquí, en el espacio del ciberespacio, más bien, en el contexto del ciberespacio, encontramos todos los días, pues, agresiones, negaciones, no sé, insisto, actitudes negacionistas, ¿no? A ciertas posiciones, por ejemplo, como el tema de la vacuna. Es que hay tantos temas, pero bueno, no voy a perder el tema en anécdotas que pueden ser del interés común de todos, pero que no contribuyen al conocimiento del tema que estamos platicando. Entonces, aquí este nuevo ciberespacio, compañeros, como otro problema así previo que estamos analizando, hay una poca posibilidad de vigilancia cibernética
y hay una falta de control sobre contenidos peligrosos. Eso también es cierto. Hoy en día, compañeros, ¿no? En consecuencia se da una poca calidad en los procesos de información y entonces asistimos a realidades virtuales con el famoso tema de las noticias falsas. Es un tema en el que vivimos, esta realidad virtual, esta realidad, la posverdad que le llaman, ¿no? En el tema de la ciencia política y de la antropología social. Es en ese esquema en el que vivimos. No sabemos ya qué es verdad y qué no, compañeros. De verdad se los digo. Y existe un problema muy importante también, compañeros. Estas nuevas herramientas que se dan en un espacio democrático son antidemocráticas por sí mismas. Les voy a decir por qué. Porque hay una exclusión digital grandísima en nuestro país y en el mundo en general. ¿Sí? Si bien es cierto, alcanzamos en México la friolera, según decía hace poquito, perdón, un informe del INEGI, hay 92 millones de teléfonos inteligentes activos en el día. Ok, compañeros, 92 millones. Vamos a excluir de ahí los que sean dobles o los que sean, hay quienes tienen hasta 3 teléfonos, ¿no? Y ya les decía yo que el padrón, o sea, la gente se supone ciudadana, la lista nominal de 95 millones de personas, ahí quedan 2 millones fuera, ¿no? Si contáramos que los que tienen teléfonos celulares, que muchos sabemos que no, porque hoy en día, ¿cuántos menores de edad, compañeros, que no tienen credencial para votar y no forman parte de la lista nominal, tienen teléfonos celulares? Perdón, mi hijo desde los 15 años tiene un teléfono celular y yo veo a todos sus compañeritos desde entonces, ahora ya los tienen desde los 12 años. Entonces, de esos 90 y tantos millones de celulares, compañeros, quítenle, les gusta 10 millones, 15 millones de chiquillos. Entonces, digamos, la gente potencial que tiene este tema, pues no alcanza la cobertura del 80% siquiera. Ojo, y creo que estoy siendo absolutamente atrevido en ese porcentaje, porque no existe un porcentaje cierto de exclusión digital, ¿no? Hay muchas personas, como pienso en comunidades indígenas, en comunidades rurales, no necesariamente indígenas, que pues simple y sencillamente no tienen celulares porque no hay red para lo mismo, ¿no? Todavía esta exclusión digital pues es muy grande y hay que hacernos cargo de ello. Ahora, insisto, como este tipo de problemas, ¿no? Respecto al tema de la democracia, porque estamos en esta interrelación de Estado democrático, democracia, derechos y justicia digital, ¿no? Estamos viendo o reafirmando un poco lo que les decía yo, estamos viendo cuáles son los problemas en cuanto al tema de democracia. Esta participación en línea, compañeros, no constituye necesariamente una práctica continua de compromiso cívico, al contrario, el compromiso cívico está muy desinflado, que no es lo mismo el compromiso cívico que las causas sociales, ¿eh? No confundamos estos términos. O sea, hay mucha red social y hay mucha confluencia de causas altruistas, por ejemplo, miles de defensores de los animales, ¿no? De la vida, del medio ambiente, ¿no? Como la famosa Greta Thunberg, o como se apellide, estas asociaciones, organizaciones ambientales importantes, y claro, y de así de 1000 cuestiones, ¿no? Eso no necesariamente es un compromiso cívico, son compromisos sociales. Un compromiso cívico es esa construcción ciudadana que se informa y que participa en la construcción de lo público, compañeros. Lo que nos ha pasado es que hoy en día cada vez nos encerramos en nuestra burbuja de lo privado, en nuestra zona de confort, en donde yo no participo porque a mí no me afecta y yo no voy a afectar a nadie. Bueno, esa participación social amplia, individualizada y sin controles de vericidad, también, compañeros, este tema de las fake news, ahora estamos leyendo en otro curso un libro de Hannah Arendt, que se los recomiendo, que es Los orígenes del totalitarismo, donde ella, como ustedes saben, es una autora judía que pues es hija prácticamente de los horrores del Holocausto, en donde habla un poco del advenimiento de estos sistemas totalitarios, haciendo referencia específica al contexto de la Alemania nazi, de la Alemania nazi y de
Unión Soviética Socialista de Stalin, ¿no? Procesos totalitarios, ¿no? Regímenes donde existen advenimientos, son orígenes populistas, estos totalitarios, ¿no? Donde se establecen discursos a través, justamente, antes era de la propaganda física, los panfletos, los pasquines, los periódicos, ¿no? Esa propaganda que se podía hacer en ese entonces expresada de manera muy libre y muy fácil. Bueno, pues hoy en día esto es un caldo de cultivo para ellos, compañeros. Hoy en día, en ese sentido, tenemos un debilitamiento, compañeros, de los partidos tradicionales en detrimento de esas causas populistas. Perdones que se los diga, pero hoy en día ya no les gusta ni siquiera llamarse partidos, les gusta llamarse el movimiento. Es un movimiento. ¿Por qué? Porque lo deslinda del concepto desgastado de los partidos políticos, ¿no? Y se asume como una concepción más uniforme, más social, más universal. En México este movimiento de nosotros, de los buenos, es más grande que el de los malos, de los conservadores, ¿no? Esto, compañeros, son los inicios, o pueden ser caldos de cultivo para luego la propagación de auténticos regímenes de la verdad única, como en China. En China, ¿saben cuál es la manera de control del Estado? A los chinos, cada chino tiene un teléfono celular que está perfectamente controlado por el gobierno y por las empresas de comunicación chinas. Y hoy en día sabemos, compañeros, que en Estados Unidos está así de aprobarse una ley por las cuales se ha prohibido bajar en su teléfono inteligente la aplicación del TikTok China. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se van a vigilar, etcétera, etcétera. Andrés Sánchez ha levantado la mano. Por favor, Andrés. Sí, gracias. Ahora sí que pues una pregunta respecto al tema que se está viendo, ¿no? Sobre los regímenes, etcétera. Por ejemplo, o sea, como que está ahí, yo lo siento muy sesgado. Por ejemplo, Angela Merkel en Alemania duró 16 años en el cargo y nadie la la llama dictadora, ¿no? O sea, ¿por qué a los gobiernos de izquierda se les llaman dictadores y cuando los gobiernos de derecha duran varios años se les llama auténticas democracias? Como que ahí sí está muy sesgado. El ejemplo en Estados Unidos, ahorita que se está hablando en lo de TikTok, es un riesgo porque es chino, ¿no? Pero si hubiese sido TikTok de Estados Unidos, es algo para el beneficio de la humanidad. Y tan es así que tenemos declaraciones anteriores del legislador norteamericano, de algunos, que quieren intervenir en México. Bueno, y a ellos, ¿quién les dio la autoridad de la Policía Mundial? ¿No? ¿Por qué? Porque ellos no están aquí, nada más lo que leen ahora sí que en esta parte digital. Entonces sí como que está complicado entrar a esta nueva era digital y sobre todo cómo podemos hacer justicia de las fake news que se están logrando, ¿no? Es cuanto, gracias. Gracias, Andrés. Muy importante tu consideración. Oiga, si parece en algún momento dado que tomo partido por la izquierda o por la derecha, no es en absoluto mi intención, al contrario. Les digo, es estrictamente al contrario. El régimen fascista italiano, compañeros, inició de un proceso de extrema derecha y es absolutamente un régimen totalitario. El régimen nazi, Andrés, desde luego, partió de supuestamente posiciones conservadoras o de derecha. Absolutamente, yo estoy de acuerdo. Es que ni un lado ni el otro. Desde luego, el ruso sí es claramente una visión, digamos, pervertida o, digamos, corrompida de este tema del socialismo, el comunismo, y China pasa exactamente igual. Ahora, no, coincido exactamente. Es que ese es precisamente el problema con estas fake news y con esta asunción de un mundo tecnificado y de manipulación de la información. Claro, existen discursos de donde la izquierda es el diablo, absolutamente. Y existen discursos donde se dice que la extrema derecha es el diablo, de la misma manera. Y Andrés, estamos viendo cómo están asumiendo
peligrosísimamente. En Europa Occidental, en Brasil acaba de pasar con Bolsonaro. Bolsonaro es un hombre de extrema derecha, acaba de estar en estos PACs americanos republicanos, en donde en efecto ellos se sienten los gobernantes del mundo, los dueños de esta, claro, el tema de la prohibición de TikTok viene de la derecha americana, sin discusión. Ahora te voy a decir, en China están también prohibidos y vedados las grandes redes tecnológicas y redes sociales de los americanos. Amazon en China no existe, allá existe, por ejemplo, en tema comercial, Alibaba, ¿no? Y Alibaba es el Amazon chino. El WhatsApp en China no existe, no me acuerdo cómo se llama, pero es un chat de ellos. Entonces, eso es lo que está pasando, es precisamente eso. Es la manipulación de las posiciones políticas, lo que nos tiene desafortunadamente digamos, en una polarización entre los que se supone que somos imparciales o más objetivos. Estamos atrapados, porque insisto, el punto medio, le preguntaba hace rato a Uciel, ese centro cada vez tiende a desaparecer. En Italia, Giorgia Meloni. En Francia, la hija Marine Le Pen, la hija de Jean Le Pen, son gentes de extrema derecha, racistas, antiinmigrantes, cero participación del Estado, no les importa la distribución de la riqueza, nada. Y estos están siendo grandes retos, bueno, en la, ¿cómo se llama? En la Rumania de Urban, ¿no? No es Rumania, sí es Rumania, de Urban. Y la Polonia, no recuerdo cómo se llama el gobierno, son procesos de extrema derecha que han llegado al poder como una reacción en contra de la izquierda, pero insisto, llegan y se radicalizan, generan doctrinas, caldo de cultivo para que quieren formarse como las únicas, y entonces eso pues genera un perjuicio total al tema democrático. Exactamente, eso es parte del problema. O sea, lo que señalas en efecto es parte del problema que existe. Entonces, al existir, fíjate, ahí dice ¿no? En esta presentación que me permito compartirles, al existir un entorno más policentro del debate público, crece la conflictividad social y política en torno a posiciones ideológicas más contrastadas, desde luego. Yo no estoy queriendo decir, y se los digo, por ejemplo, esa es una posición que tengo muy clara. Hay muchas cosas en las que este gobierno, yo no coincido con él, pero no coincido con las posiciones que dicen que con él ya llegó el advenimiento de la dictadura y la posición. No, estoy diciendo que se están comportando exactamente igual todos los regímenes democráticos. Es justamente el motivo de esta conversación. Entonces, ¿la democracia está en riesgo? Sí, por esa polarización y por esa manipulación social que se da. Y entonces, ¿quién gana? El que tiene, pues, perdón que se los diga, pero más fuerza, más simpatía en un momento dado. Muchos países de izquierda han mudado hacia extremas izquierdas, de Lula a Bolsonaro en Brasil, o de Dilma Rousseff a Bolsonaro en Brasil, de la izquierda tradicional a la extrema derecha, y luego de la extrema derecha a Lula de regreso. Entonces, ese es justamente el problema, ¿no? Claro, aquí en México el gobierno está haciendo su labor, nada más que, insisto, creo que en este debate estamos inmersos en un problema mundial, no es exclusivo de México. No es exclusivo de México, es un debate donde la democracia en general como sistema está en riesgo a través de estos temas. Entonces, claro, nosotros somos uno más de los países que estamos inmersos en tratar de saltar estos problemas. Es complicado, pero bueno, pues es parte de lo que ustedes como gente informada, como gente estudiosa, pues tiene que conocer y tiene justamente que tener ese acercamiento. Claro que sí. Les digo, yo en mis posicionamientos tengo una postura, etcétera, etcétera, y respeto la del contrario. Y tengo algunas posiciones, por ejemplo, en materia económica, que se acercan más a la derecha. Y eso, pues, no me hace un demonio, ni mucho menos más. Pero, sin embargo, hay veces en que sí creo que la
la aparición del Estado es necesaria, quizá no de determinadas maneras, pero me considero más, como dice Uciel, de centro, porque es más fácil transar o mediar entre posiciones radicales. Yo creo que afortunadamente lo único que no me considero es radical en ningún sentido. Trato de ser lo más imparcial que pueda, pero incluso a veces ese deseo no se da porque, insisto, la política, lo público también es emoción y cada vez es esa parte de lo que les estoy señalando, cada vez es más emoción. Por eso es que se polariza tanto el panorama del debate. Cindy, Cristina, por favor. Gracias, profesor. Justo de esto que está comentando, me gustaría platicarles que hace poquito acá en el Tribunal Electoral de Aguascalientes se presentó un libro de un autor español que se llama Las campañas electorales en la era digital. Está muy bueno el libro, no sé si lo conoce, Sí, y sí. habla precisamente de todos estos temas y a colación de lo que usted comenta de los sentimientos, de la polarización, pues ahí el autor nos dice que debemos tener en cuenta varias cosas, entre ellas, pues el tema de lo que es la microsegmentación y el análisis de datos. El tema de que si nos vamos a un contexto meramente digital, la información que luego nos llega, ya sea fake news o como información de cualquier tipo, de alguna manera ya viene segmentada de acuerdo a lo que nosotros hemos alimentado en lo que se llama nuestro ecosistema digital, a lo que nosotros consultamos, le damos like, compartimos. Ya las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, nos mandan cierta información que tanto en tema político como económico les conviene a las empresas. Entonces, podríamos decir que no estamos recibiendo toda la información y toda la realidad, sino nada más en base a lo que nosotros hemos alimentado al sistema. Incluso dice que a veces nos llega la información como si viniera de nuestros contactos o de la gente que seguimos, cuando realmente no, son campañas a nivel nacional e incluso internacional, donde lo que les interesa es interferir o tener injerencia en los temas políticos y electorales del país. Yo les invitaría, bueno, a checar este texto, a seguir analizando estos temas, pero creo que una cosa importante que deberíamos de tomar en cuenta es que no solo debemos de tomar el tema digital y redes sociales como nuestro medio para informarnos de cómo están las cosas. O sea, sí es una herramienta muy accesible y muy importante, pero también puede estar sesgada esta información. Entonces, de ahí la importancia de seguir acudiendo a los libros, a conferencias, a debates, a gentes expertas. Por ejemplo, o sea, ahorita se me ocurre en nuestro ámbito electoral, pues a los conversatorios, a estos cursos con ustedes, a análisis de, por ejemplo, de sentencias, o sea, a diferentes tipos de foros ya más personales, donde la gente que conoce de los temas nos puede compartir sus vivencias y otra parte de la realidad, porque les reitero, en nuestro propio ecosistema digital podemos estar teniendo nada más una parte de la historia. Entonces sí es una herramienta importante, pero no debemos de tomarla como la única para podernos generar un pensamiento crítico. Y esto que usted dice en este libro que les refiero, hay muchos ejemplos de discursos de odio, de realidades económicas, de muchos temas a través de los cuales pueden llegar a la gente y crear una percepción o incluso como pánico o un tema de odio cuando realmente la realidad no es esa. Pero si nos enfrascamos a un tema digital, tecnológico, corremos ese riesgo de que estamos viendo nada más una parte de la realidad. Eso sería mi aportación. Gracias, Cindy. Muy importante. Justamente a eso se hablan aquí incluso de las campañas políticas 2.0. A ver si luego al final, o si te recuerdas el texto del libro, porque les voy a dar yo una fuente que tengo aquí, para ver si es el mismo del que estamos hablando. Pero sí, desde luego, es un tema que se ha desarrollado y en efecto, ahora lo vamos a ver, justamente ahora lo vamos a ver. Hoy en día las campañas políticas se hacen justamente en redes. Vamos a darle la palabra a Andrés, por favor. Andrés Sánchez. Ya, no había activado el micrófono, perdón, doctor. Nada más para complementar lo que se está hablando, yo nada más quisiera pues recomendarle otros libros, que es Terrorismo Mediático de Faiso. Cuando uno empieza a leer
o sea, cómo nos están manipulando digitalmente. No, esto no es reciente, nos están manipulando desde 1800 y son las élites políticas. Es decir, por ejemplo, ahí el autor maneja, o sea, la conspiración de las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿no? O lo que estábamos hablando el día de ayer de la primavera árabe, ¿no? Lo que pasó en Egipto. Cómo todo eso está manipulado. La verdad está muy bueno el libro y cómo realmente nos manipulan a través de los medios de comunicación. Es cuanto. Gracias, Andrés, desde luego, muy importante. Ojalá también que le puedas escribir aquí en los comentarios, ¿no? Ahí en el chat, le puedas poner cuál es exactamente el libro. Ese no lo conocía yo, para que te miento, pero desde luego son fuentes de información muy importantes. Y lo más importante, ándale, de Sánchez Muñoz, claro. Muy buen libro, exactamente. Es una de las fuentes en las que estoy aquí. De hecho, profesor, yo tengo el texto en PDF, nada más que no sé cómo podría mandarlo o para pasarle el texto y luego compartirlo con los compañeros. Porque... Si quieres, ahorita te paso, para que lo mandemos al repositorio del diplomado, ahorita te pongo aquí mi correo electrónico para que me hagas favor de mandarlo ahí, ¿sale? Ahorita te lo voy a poner. Con gusto. Y te lo voy a agradecer si lo tienes digital, porque sí, les estoy poniendo ahí mi correo electrónico. Y ahí también puedo recibir sus comentarios o algún, ¿cómo se llama? Ahí está, ese es mi noe.corsoc@tego.mx. Bueno, respecto a lo que decía Andrés, es cierto, Andrés, y qué bueno que sacas ese texto, que es un texto que retoma estos, no que sea un texto viejo, no, insisto, no lo conozco, pero no me refiero a que sea viejo el texto, sino que existen en efecto teorías sociopolíticas y comunicacionales donde se dice que ha sido una labor permanente de las élites justamente manipular a la opinión pública a través de en esos entonces, medios populares hasta que se convirtieron en masivos de comunicación. Como ustedes saben, este tema de la masificación de lo político, de lo comunicacional, es lo que ha generado en gran medida terrorista de Carlos Facio. Ok. Gracias, Andrés. Tomo nota. Y entonces, en efecto, yo les hablaba un poco de esta teoría de Sartori que más o menos en los 90 empezó a verificarse a raíz del tema de el hombre, del Homo videns, ¿no? Del hombre que ve. Pero es cierto, existen autores que son consistentes teóricos de la manipulación política desde siempre. Incluso, si lo quieren ver, podemos ver que Maquiavelo, desde el Príncipe, nos dice que un gobierno que se precie de serlo, trata de manipular la opinión a su favor, naturalmente, es una de las herramientas del Príncipe. Entonces, desde luego que estamos metidos en ese tema. Entonces, pero creo que en lo que todos estaremos de acuerdo es que el contexto digital hace mucho más sensible todo esto, ¿no? ¿A quién? Dulce, ¿quién es Dulce? A ver, ahí tienen abierto el chat. No, pero sí pueden chatear, ¿no? Entonces, si le pican al del chat. Ok. Entonces, creo que pueden chatear todos, ¿eh? Pero es que no entendí, Dulce. ¿Qué es lo que quieres decirme, por favor? Pues, profesor, es en relación al libro el PDF que comentaba la compañera, como apoyando la idea de que si nos los pudiera compartir, por favor, gracias. No sé si se pueda, Cindy, pero... Es que estoy viendo que aquí solo podemos poner texto, no puedo compartir como ligas o imagen. Me parece que no, pero O si gustan, miren, les pongo mi correo y quien guste que se lo mande, me escriben y yo se los mando. Les mando el PDF y un código QR. Más eficiente. Había algún alumno Gracias. Había algún alumno de otro chat que decía, ni comparten nada, ni suben nada. Y es que es cierto, hay veces en que se nos pasa subir la información, pues bueno, porque tenemos ahí un montón de actividades en ese sentido. Entonces, ahí está el correo de Cindy. Y bueno, quien quiera, tú ya me haces favor de mandármelo a mí, Cindy. Yo de cualquier manera sí les ofrezco subirlo al repositorio de la escuela o del diplomado para que puedan tomarlo de ahí también. Pero bueno, una manera más directa está en ese tema de que le pueden escribir a Cindy para que se los comparta. Y ya le mandé el correo a usted, ¿eh? Ya tiene sí, también. qué amable, gracias. Ahorita lo checo.
Entonces, de alguna manera estamos, digamos, estamos coincidiendo todos en este tema, ¿no? Decía Andrés, a ver, es que no me pongan a la izquierda como el diablo, desde luego que no, desde luego que ni la izquierda es el diablo, ni la derecha es el cielo, ni el cielo es el diablo, y la izquierda es el cielo, o sea, mira, ahí está el correo de Andrés, qué bueno que se comparta, también para, en su caso, poderle pedir algún dato. Muchísimas gracias. Bueno, entonces estamos en insisto, entonces estamos coincidiendo en este tema. Gracias, Cindy, ya me llegó. En tanto que el Internet es esta herramienta virtuosa, puede ser una herramienta virtuosa, es lo que es ahorita vamos a ver la paradoja de Harris, que es una paradoja, ¿no? Mientras existe este contexto cada vez más amplio de participación política, ¿no? Ahí mismo está la semilla de su autodestrucción, ¿no? Lo que puede llevar su propio veneno, en tanto que esos mismos de que es un Internet tan libre y al mismo tiempo puede ser tan manipulable, como decía Cindy. En efecto, las redes sociales nos llevan a donde nosotros picamos el like, a donde vamos a la preferencia. Incluso ustedes métanse a un navegador, ya les voy a decir, al navegador de Google y busquen algo, y no vaya a ser algo comercial, un vuelo a Cancún, un vuelo a Aguascalientes, porque entonces al ratito en la pantalla les va a salir todos los anuncios de vuelos a Cancún, Aguascalientes, los tenis que vieron, los lentes que vieron. Es la manera en la que los algoritmos van manejando, más que nunca este tema de manipulación. Bueno, ¿cuántas veces el Congreso de Estados Unidos justamente no ha visto ese problema? Y es el tema que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el riesgo hoy en día, compañeros, de que ese espacio hoy en día hiperlibre, vaya a ser regulado? Por decirles algo, en Estados Unidos no se pueda bajar el TikTok y en China no se pueda bajar el Facebook, el WhatsApp, ¿sí? O sea, empiezan a haber esas tentaciones de límite. Y en materia electoral, compañeras y compañeros, hoy en día los contenidos de Internet pues son la manera en la que se desarrollan estas campañas políticas, esta forma de participación política. Hoy en día en el Internet, compañeros, no cerremos los ojos, es donde se están dando todos los días fraudes a la ley, bueno, en el Internet y en la vida real también. Pero, ¿qué es a lo que les quiero decir? ¿Qué tenemos prohibido en México? Algo así como un tema tabú, el tema de los actos anticipados de precampaña y de campaña, ¿no? Es prohibidísimo desde que Fox y Calderón lo hicieron. Y desde luego, la izquierda logró esa reforma y esa regulación tan completa y compleja de actos anticipados de precampaña y campaña y con sanciones importantes. Hoy en día, incluso una de las partes del paquete de reformas que se presenta tiene que ver con esa flexibilización, porque hoy en día quien está en el poder ve ese límite como una camisa de fuerza que no le conviene. ¿Saben cuál es el problema de las reglas políticas, compañeros? Que normalmente se escriben y son en contra de quien está en el poder, pero quien está en el poder pudo haber estado en la oposición antes. Entonces, fíjense que son paradojas también que se dan en esta materia política. Hoy en día, quien quiere revolucionar el sistema electoral a su visión es quien logró esta regulación tan compleja que tenemos hoy en día. Esta propaganda gubernamental prohibida, este rebase de tope de gastos de campaña que hace nulidades de elecciones. Eso es una conquista de la izquierda, del PRD, del Frente Democrático Nacional y posteriormente de Morena, ¿no? Pero se ha dado en este contexto y bueno, se ha llegado, insisto, hoy en día a un sistema democrático, yo coincido, absolutamente sobreregulado, absolutamente complejo, interdependiente, contradictorio en algunos temas, la verdad. Da para un doctorado, desde luego, todo este tipo de análisis, pero la verdad es que tenemos el sistema que se ha logrado consensar hoy en día. ¿Y por qué hoy en día estamos en este debate del famoso plan B, la lucha de ahora para los tribunales, cuando realmente todas las reformas políticas, compañero, se habían logrado por consenso? Hoy en día ese consenso no se logra y hoy en día la reforma electoral que se nos presenta, creo que es una cosa de lamentar, no creo que sea el fin del mundo tampoco. Lo que pase al final del asunto
O sea, no soy catastrofista. Hay que entendérselas como esté. Hoy en día la ley es vigente. Hoy en día, si yo tengo que dar un curso sobre estructura del Instituto Nacional, tengo que platicar de la ley que está vigente, porque es la ley que emitió el órgano soberano de mi país para regular los procesos electorales. Oiga, ¿qué tal le parece esa ley? Bueno, puede parecer como sea, no me importa, pero yo tengo una obligación de aplicar la ley. Creo que ese es el único valladar que no podemos olvidar en este tránsito o en este desarrollo de nuestra vida política. Es exactamente parte de nuestro tema, compañeros. Acuérdense ustedes que estamos viendo Estado constitucional, compañeros, de derecho, democracia como sistema, ¿no? Una precondición para que exista ese Estado de Derecho, de respeto de derechos. No creo que nadie de los que estemos aquí estemos en contra de que nuestros derechos se respeten, se maximicen, se garanticen siempre, de que nuestro sistema democrático sea cada vez más vigente, más inclusivo, más real, si lo quieren ver así. Hoy en día, a mí me da mucha desazón, compañeros, mucha desazón, mucha, que existe una parte importante de la opinión pública, del cuerpo político nacional, que en efecto comparten que los organismos electorales son organismos caros, reumáticos, sobredimensionados. Es que a eso ha ido la evolución de los mismos. Ok, si están reumáticos, si están sobredimensionados, entonces cambiemos las reglas del juego, pero con una base consensual y hagámoslo paulatinamente. O sea, no queramos refundar otra vez nuestro sistema democrático sobre bases que ya habían sido superadas. Creo que una condición de la democracia mexicana, era que la autoridad, el gobierno, el poder ejecutivo, se quedara fuera de la selección. Creo que ese es algo así como un principio democrático. Oiga, puede variar, profesor, el principio democrático si la mayoría así lo determina. Sí, es también de los riesgos de la democracia. La dictadura de las mayorías puede ser también, ¿no? Entonces, si ese es el cambio que se arroma y que se asume y que se refleja, pues yo les diría, ojalá que persista, que funcione y que perviva. El problema es que nadie hoy en día, si tenemos un sistema en donde los votos razonablemente reflejen la voluntad de la mayoría, yo no sé si haya mayorías que aguanten mucho tiempo, si no es que por vías no democráticas. Por la vía democrática se ha demostrado en este país, y no estoy, insisto, diciendo que haya sido causa ni motivo el Instituto Federal Electoral, luego nacional, ni el tribunal. Ha sido la decisión de los ciudadanos. Pasar del PRI al PAN, al PRI, a Morena. Ha sido decisión de los ciudadanos. Yo coincido en todos aquellos que dicen que estos cambios democráticos no se los debemos a las instituciones democráticas. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero, sin duda alguna, el sistema democrático ha sido una condición para que esas alternancias en el poder sean necesarias, y no creo que vaya a concluir aquí. O sea, insisto, la voluntad y las preferencias políticas no son permanentes en una sociedad. No lo son, por lo menos en una sociedad democrática. Entonces, estábamos en este tema, ¿no? De que había este problema, ¿no? De este problema ahora que existe en el tema de la regulación. ¿A dónde regulamos el espacio cibernético, compañeros? Para que sea compatible con el Estado democrático de derecho, para que sea compatible con un sistema republicano democrático, ¿no? Y que entonces, digámoslo así, todas las opiniones sean informadas, sean correctas. Es muy complicada. ¿Por qué? Porque la línea entre la libertad y la censura, compañeros, no restricciones a la libertad, no, la libertad y la censura se vuelve muy tenue, muy tenue. ¿Por qué? Porque entonces vamos a predeterminar qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir. Vamos a ver dónde se puede decir y dónde no se puede decir. Es muy complicado, compañeros. Bueno, de antemano les anticipo, porque son las 12:30 y tengo 15 minutos máximos, más o menos 20.
y pues como ven, el tema da para muchos asuntos. Desde luego, esto tiene la orientación natural de la justicia electoral digital. O sea, hoy en día, por decirles algo bueno, una buena noticia, ya existe el planteamiento, la regulación del juicio en línea electoral, ya lo saben, ¿no? Por lo menos a nivel federal, y entiendo que en los estados se está tratando de implementar con mayores problemas, pero en la federal existe por un acuerdo. Pero el plan B aprobado y vigente hoy en día, como una de las grandes avances de la reforma electoral que se nos presentó y que está vigente, es que existe la obligación, ya no es una concesión del tribunal, existe la obligación legal de llevar un juicio electoral en línea. Y que, como ustedes saben, estas herramientas surgieron a partir de la pandemia de 2020. En mayo 23 y 28, el Poder Judicial, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura lo instauraron para la justicia ordinaria, digámoslo así, y en septiembre 3, el tribunal hizo lo suyo en materia electoral. Ahora, esta implementación desafortunadamente no ha sido acompañada de una difusión plena, de un conocimiento pleno. Yo les diría hoy en día, si la mitad de los partidos ciudadanos protagonistas de lo político supiera de ese juicio, el juicio en línea sería hoy en día, sin discusión, la vía ordinaria de presentación de los juicios. Todo digitalizado, todo por vía electrónica, todo con acuses de recibo electrónicos, todo con manera de verificar la autenticidad y la existencia de la persona que está promoviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este contexto lo estamos viendo, lo vamos a ver que en este sistema y esta herramienta digital también es una gran plataforma para la defensa de derechos, ¿no? Ahí va a aterrizar todo este contexto. Bueno, entonces seguimos con estos contextos que son tan importantes. El Estado constitucional, democracia participativa. Ya estamos aquí en lo que decía hace rato Cindy, ¿no? Los avances tecnológicos en el ámbito político electoral han permitido, bueno, esto es lo que les decía de los sistemas, pero el asunto tiene que ver con el asunto. La e-gobernanza, las campañas políticas en la era digital 2.0 era lo que decíamos. No recuerdo si el autor que me citabas o que citabas es este, pero bueno, ellos toman muchas de las ideas de este autor que nos decías, Sánchez, ¿Sánchez Muñoz? Sánchez Muñoz, exactamente. Entonces, este concepto de campañas digitales 2.0, ¿no? Ya como dice Cindy, ¿no? Permiten segmentar los mensajes específicos incluso a determinados grupos. Léase, hoy en día es el manejo de estas herramientas digitales. ¿Por qué ven hoy en día, compañeros, perdón, paréntesis? ¿Por qué ven hoy en día que existe tanto escándalo en lo que cobran esos expertos en redes sociales, ¿no? En el tema de los manejos políticos. Hoy en día ya no son grandes jefes de campaña, de desarrollo político, de idea, no, son conocedores de las herramientas digitales, de las redes sociales y del análisis de datos, como decía Cindy, para verificar y segmentar que, por ejemplo, si yo soy un partido de derechas, ¿no? Un partido con ideas conservadoras, un partido con ideas contrarias a la libertad individual, por decirles, o más bien exacerbadas en la libertad individual y cero protectora de las clases sociales, de los movimientos sociales, del progreso social. Bueno, pues yo incluso puedo diseñar campañas políticas a través de estos expertos en las redes, a través de segmentaciones para que mi mensaje incluso les llegue disfrazado a estas capas, que no serían mis votantes tradicionales. Entonces, es donde hay que tener muchísimo cuidado, pero es muy complicado al mismo tiempo tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque, insisto, los grandes maestros de la manipulación siempre van a tener la manera, la voluntad y las herramientas para poder ir manejando esto. Vuelvo a decirlo, hoy en día son grandes técnicos que incluso podríamos no tener siquiera una ideología precisa o a favor o en contra, puede ser que sí, pero lo que son expertos en el manejo de estos segmentos. Entonces, esos algoritmos con los que las plataformas nos presentan la información se llama filter bubbles, Cindy Cristina, ¿no? Según algunos teóricos, ¿no?
Es la burbuja que filtra lo que yo quiero ver y lo que yo voy a escuchar. Pongan eso sí, les voy a decir una cosa, soy un gran fanático de Spotify, y entonces con base en mis gustos, Spotify me manda playlist que luego sustituyo por las mías. O sea, de verdad son unos maestros en generar estos contenidos. En Netflix, compañeros, en su HBO Max o en Disney, con base en lo que veo, ya mis sugerencias están, pero muy bien diseñadas. Entonces Netflix decide qué es lo que yo veo. Y hay muchas cosas, voy Cindy, hay muchas cosas en las que, como decía Andrés Sánchez, o decía Cindy también, señalaba cada quien en un ámbito, digamos, específico, estoy siendo absolutamente manipulado, porque yo ya no busco más, yo ya no quiero saber qué hay nuevo, ya todo me viene desempacado. Ese es para la política, para el sistema democrático, eso es auténtico veneno. ¿Qué pasó, Cindy? Discúlpeme nada más por esto que usted está diciendo. Ahí en el libro incluso se llega a afirmar que este sistema o este método llega a conocernos más que a nosotros mismos. O sea, ellos saben mejor lo que necesitamos que ya uno mismo a ese grado. Y otra afirmación que hacen de que en las redes sociales nosotros no somos los usuarios, sino el producto. O sea, nosotros creemos que nos estamos aprovechando de ellos y cuando nosotros somos el producto del tema político y económico. Claro, totalmente. Les voy a decir lo que me pasó a mí, por ejemplo. Yo sí no soy activo de Twitter, pero me trato de informar en Twitter, es como donde más pluralidad encuentro. Sin embargo, ahí corre un riesgo también con el algoritmo, y más ahora, ¿eh? No sé si tiene que ver Elon Musk o no en ese tema, pero lo que sí les digo es que hubo un tiempo en que, pues, digamos, cancelé a determinados furiosos seguidores de determinada corriente política. Ya después ya no me salía nada, ya no me enteraba yo de lo que esa corriente política decía. Y entonces el algoritmo me segmentaba absolutamente todo, entonces estaba yo ya decía, bueno, ¿y qué pasó con este señor? Bueno, pues, o con este partido. Pues es que el algoritmo detectó que tú no querías ver nada de eso. Entonces, en efecto, pues la manipulación o el manejo fue totalmente al revés. Eso lo hace el algoritmo, digamos así, la red social, quizás sin ninguna voluntad específica. Puede ser que sí, ¿eh? Pero lo que sí puede pasar es que esos grandes mercadólogos y técnicos de las campañas nuevas, pues generen esa segmentación como les platicaba, y entonces esa información te llega a ti por otros conductos que no sean esa red social que tú estabas viendo. Esas noticias, por ejemplo, en Google o en algún otro buscador, en el WhatsApp o donde sea, o incluso en el Spotify, si se lo tienes con anuncios. En fin, un poco estamos hablando de problemas que creo que todos están. Pero bueno, volvemos al tema. En el asunto de la e-gobernanza, estos nuevos espacios digitales virtuosos, viéndolos de manera virtuosos, pues se generan espacios auténticamente muy positivos para que los ciudadanos podamos auténticamente ver una administración del poder mucho más benéfica. Les pongo un ejemplo. Ahora que hice un trámite prejubilatorio, Dios mío santo, ya estoy muy viejito, en el tema del ISSSTE, del FOBISSSTE, no sé si sea una obra específica de alguien, pero lo que sí les puedo decir es que todo lo hice por internet. Un trámite que antes quien me lo había llevado hace 10 años implicaba ir 10 veces a una oficina gubernamental, regresarte otras 15 veces, y hoy en día este tema se da así. Ahora, hoy en día no es un secreto porque es un tema público, pero estoy en este examen de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral, como muchos de mis compañeros, y todo lo hicimos vía electrónica, todo se carga de manera electrónica, los documentos, los papeles, las solicitudes, todas las contestaciones son por vía electrónica, hay un medio de autentificación de los datos biométricos, en fin, hay estas redes digitales pueden hacer la vida del ciudadano muchísimo mejor.
Eso es muy positivo para el Estado democrático, porque entonces el ciudadano se siente cómodo y partícipe y, digamos, reconoce la labor del gobierno en alguna medida. Entonces, la e-gobernanza pues puede ser también uno de estos ventajas. Las campañas políticas ya lo hablábamos y el tema del algoritmo ya lo habíamos visto, ¿no? Ahora, seguimos con este concepto, ¿no? El problema es que esta inmediatez y los caprichos de esta sociedad y manipulación de redes también ha restado en materia política al trabajo, la importancia al trabajo de base. ¿Se acuerdan también antes el trabajo de base de calle que se hacían por parte de los políticos? Se sigue haciendo, pero cada vez menor, o sea, es cada vez menos intenso. El trabajo personalizado, claro que van a mercados, pero ya ahora lo suben si antes iban a 10 mercados del municipio, o si es que los hay, ahora van a uno y ese lo suben a redes y se chutan, ya se evitan todos los demás, ¿no? Entonces, la manipulación, el tema del acercamiento político de las personas, el conocimiento de las personas también se hace de manera manipulada. Esa celebración de la libertad online, esta es una frase que me encantó, solo parece acallarse al constatar que la misma también puede atacar nuestros derechos offline. O sea, si nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando en el manejo de estas redes sociales, ¿no? De esta manipulación de información. Pero es un riesgo real, ¿no? Nuestros derechos de libertad, de amplitud de elegir, lo que decía Cindy hace rato, se encuentran cada vez más limitados. Uno cree que elige, no está eligiendo uno está actuando automatizadamente. Les decía yo hace rato en el tema de la paradoja de Harris, que establece que en los procesos democráticos, en la democracia, en el tema de democracia, el Internet y las nuevas herramientas tecnológicas ofrecen oportunidades indudables para una participación ciudadana más plena. Sin embargo, surgen numerosas dificultades para el establecimiento de debates informados dentro de los principios normativos para la deliberación democrática. Les vuelvo a decir que es lo que ocurre, y es un ejemplo de lo que acaba de pasar, insisto, es un ejemplo. Yo tengo mi punto de vista, pero no quiero, insisto, polarizar. Si algo que no quiero en una conversación académica es polarizar, pero la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia se ha creado la imagen, el mito a través de las redes sociales, de que el gobierno y el presidente no están a favor de ella. Y entonces un seguidor subió a redes sociales, ¿no? En un tuit desafortunadísimo, ¿no? La imagen de la presidenta y decía el problema. Y luego la solución, una bala atrás, ¿no? Quienes no lo vieron o quienes no se enteraron de ese debate, bueno, pues es un escándalo terrible, ¿no? Porque desde luego pues, fue de una cuenta X, de un sujeto pues no identificado. Se generan este tipo de debates fuera del contexto, de un contexto normativo de la deliberación democrática, la incitación a la violencia, la exaltación del terrorismo, etcétera, etcétera, son principios, la vulneración de los derechos o la negación de un Estado constitucional de derechos, son principios limitantes de nuestro actuar en este contexto, ¿no? Entonces, mientras más libertad hay, y eso pasa no en México, insisto, en Estados Unidos, les puse un ejemplo de México, de Estados Unidos, en Alemania, como decían hace rato, uno de los países que nos enmarcan como uno de los países más avanzados del mundo, hay problemas étnicos y raciales y de discriminación brutales, compañeros, brutales. Tengo compañeros que han tenido la fortuna de ir a estudiar a Alemania y créanme que regresan sorprendidos y no entienden cómo el Tribunal Constitucional Alemán, que es uno de los grandes referentes en el constitucionalismo mundial, ¿no? Puede hacer o pervivir o ser modelo en una sociedad tan compleja y tan excluyente como la alemana, me decían ellos. Se los digo esto de referencias de tercero, tampoco es una crítica a la sociedad alemana, son problemas, insisto, mundiales, aquejan a todas las sociedades. ¿Y cuál es la causa eficiente de ello? Esta explosión, insisto, de este medio ambiente en el que estamos hoy en día inmersos del Internet, ¿no? Entonces, estos principios, decíamos, respeto a los derechos del tercero, causa del Estado constitucional de derecho, la definición del bien común, compañeros, hoy en día, pues torna el contenido más extravagante que ustedes quieran. El bien común es lo que yo quiero.
oye, pues entonces ya no es bien común, ¿no? O sea, esa contextualización no es, ni siquiera es una redundancia, es una cacofonía. Esta contextualización de los conceptos políticos, ¿no? Se puede tornar lo extravagante que ustedes quieran, ¿no? Entonces, Internet y democracia, pues ya sabemos, la democracia se basa en la representación popular. ¿Cuál es este gran quiebre que se nos está dando en el tema democrático? Que desde siempre, pero más ahora que nunca, los representantes se desvinculan de los representados porque no existen auténticos mecanismos de rendición de cuentas, compañeros. Y este tema de la reelección que se estableció como un premio, un castigo, pues realmente tampoco ha funcionado para este tema. Ustedes, y claro, lo que van a ver son presentaciones de informes de labores o el establecimiento de casas de representación o de enlace de algunos representantes populares con la ciudadanía de su distrito, de su municipio. Pasa mucho con diputados y con algunos senadores, ¿no? Las casas están bien montadas, eso pues tienen 3, 4 gentes, pero nunca está el titular de la casa, ¿no? Al quien le vamos a preguntar, a quien le vamos a pedir cuentas. Sabemos que es absolutamente inútil. Y además, en este contexto de movilización y del sistema de partidos que tenemos tan desacreditado, todos sabemos qué tan desacreditado está, los grupos parlamentarios y los diputados se mueven por disciplinas partidistas. Entonces, eso genera pues, otro desencanto adicional respecto del funcionamiento de la democracia como un contexto político, cívico, de construcción de ciudadanía y de información. Entonces, el modelo representativo se separa de su propia naturaleza democrática. Entonces, la participación popular necesariamente se da en otras vías. Incluso existe este concepto de que da Camargo Panteado, Claudio, ahorita les voy a anotar esto, y Wellington Tavares, que se llama La democracia en sociedades digitales, en donde nos establece este tema que existe, este concepto hoy en día sociológico de la cultura del Internet. Permítanme, déjenme ver a ver si les puedo poner pero si lo buscan déjenme ver. A ver. Es que no puedo copiar ¿cómo se llama? El enlace, pero lo buscan ustedes, se llama Camargo Panteado. Perdónenme, Claudio. Y este tema del concepto de la cultura del Internet ya terminó. Este es un texto que también les recomiendo muchísimo. No lo tengo yo en PDF, no tengo la manera de presentárselos, pero está consultable en Internet. Nos dice, ¿no? Que hoy en día incluso este tema del concepto tradicional de cultura que tenemos, imagínense, de cultura política, de cultura en general, ¿no? Es un concepto que nos atañe y nos transforma, ¿no? La comunicación digital se constituye auténticamente, insisto, como democratización de la información. Y el problema que esto representa para la justicia es la garantía de expresión de estos derechos, porque termina siendo un derecho de expresión de ideas, es una expresión de la participación colectiva, política, social, y eso es un derecho humano, compañeros. Y uno de los grandes retos que tenemos es para la justicia y su garantía de protección y rendimiento de progresividad. Esta es, hoy en día, y aquí lo voy a tener que dejar, compañeros, porque hay que dejar libre el espacio, este es el gran reto que hoy en día tienen. Entonces, como no hemos concluido al 100%, el lunes vamos a terminar de redondear este contexto. Les agradezco mucho la participación, pero
justamente la semana que viene vamos a redondear ya este contexto de la garantía de cómo se verifica o cómo se visualiza esta protección y progresividad de derechos tan complicados en estos esquemas digitales. Entonces, gracias por su participación. No sé si alguien quiere hacer alguna última reflexión en ese sentido. Si no, nos reservamos para el lunes. Les agradezco a los que participaron y a todos por su atención. Espero que haya sido de su provecho. Y bueno, pues todavía no concluimos. Se queda a medias y el lunes espero verlos a todos por aquí y les agradezco mucho a todos. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido muy enriquecedor estar con ustedes el día de hoy. Gracias a todos. A ver, déjenme de siempre, no les paso lista, que conste que eso yo no lo hago yo. Adriana Minguera, Alison Vargas, Andrés Sánchez, Cindy Cristina Macías, Cristina Quirós, Dulce Benítez, Elizabeth Pamela Robledo, Enrique Coyotzi Gómez, Hugo Aguilar Castillo, Judith Velázquez, Roberto Pérez, San Juana Jaramillo, Uciel Octavio Ibarra y Jenny Karen Jacinto Juárez. Gracias a todos. Excelente fin de semana. Nos vemos.